hearty fraternal greetings and good wishes to brothers and sisters that are gathered here on the occasion of the Maycall. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí en ocasión del Maycall. It is the will of the Master Es por voluntad del Maestro. that enables us to gather for the Maycall. Es la voluntad del Maestro la que nos permite que nos reunamos para el Maycall. And the will of the Master Y la voluntad del Maestro presides over the little wills of those who are aspiring to follow the path. preside por encima de las pequeñas voluntades de aquellos que están intentando seguir el camino de la verdad. When the will of the Master associates with the will of the individual, Y entonces la voluntad del Maestro se asocia con la voluntad de los individuos. the little wills can overcome their personality. Y las pequeñas voluntades pueden superar sus personalidades. When the little will is not in association with the will of the Master, Cuando la pequeña voluntad no está junta o en asociación con la voluntad del Maestro, the phantom of the personality devours the individual soul. el fantasma de la personalidad devora al alma individual. This is our experience Esto lo sabemos por experiencia. through long journey. Y después del muy largo viaje There is the will of the Master está la voluntad del Maestro, called the cosmic will. que se llama voluntad cósmica. There is also the will of the Y individual. está también en la voluntad del alma individual. The daily effort is to attune the little will with the divine will. El esfuerzo de cada día es poner en sintonía la pequeña voluntad con la voluntad divina. This has to be a daily effort. Eso ha de ser un esfuerzo de cada día constante. And a continuous effort. Y un esfuerzo constante y continuo. When this ceases to be, Y cuando esto no es así, then the little will is engulfed. esa pequeña voluntad es tragada By the personality, por la personalidad, which is a dragon. que es un dragón. And if the little will associates with the will through daily prayer, Y si la pequeña voluntad se asocia con la voluntad divina mediante las plegarias de cada día, then the same dragon of the personality ese mismo dragón de la personalidad performs acts of goodwill, realiza actos de buena voluntad like a white dragon. como un dragón blanco. The dragon is the same. Pero el dragón no es el mismo, It becomes white se vuelve blanco when the little will of the soul is associated with the cosmic will. cuando la pequeña voluntad de los seres se asocia con la voluntad cósmica. Then the dragon gets into an order. Entonces el dragón se pone en orden. Otherwise, the dragon De no ser así, just gulps el dragón se traga al alma individual simplemente and becomes a source of trouble to itself and to the surroundings. se convierte en una fuente de problemas para sí mismo y para lo que le rodea. As the dragons are not only a trouble to themselves but also to the surroundings. Sí, porque los dragones no son solo un problema para sí mismos, sino también para lo que les rodea. That is why I always say that we need to Por eso siempre digo link up to the Master que tenemos on a que daily basis, conectar con el Maestro hourly basis, cada día, cada hora, and on the basis of minutes and seconds. y cada minuto y segundo. It's just by the recollection of the Master consciousness Con acordarse de la conciencia del Maestro, you stand in light. podemos estar en la luz. If not, we stand otherwise. Y si no, estaremos pero de otro modo distinto. The Maycall De modo que el Maycall is the sure call. es la llamada segura. So far as we somehow drag our dragons up to this point, De modo que en la medida en que de algún modo arrastremos a nuestros dragones hasta este the lugar, dragon has many ideas how not to come to the Maycall. porque el dragón tiene muchísimas ideas para cómo no venir al Maycall. It gives many valid excuses Y da o presenta muchas excusas válidas
how not to come to Maycall, para cómo no venir al Maycall, how not to dealing with a full moon, cómo no desconectarse con la luna llena, how not to link to a new moon. cómo no conectarse con la luna llena, cómo no conectarse con una luna nueva. El dragón nos dice, bueno, no se va a caer los cielos, ¿no? Porque no vayas un día como hoy. That's the work of the dragon. Es así trabaja el dragón de la personalidad, Other priorities. que tiene otras prioridades. Somehow the dragon allowed, Pero de algún modo el dragón and the group gathered, nos ha permitido y el grupo se ha congregado para el Maycall, so that the master would visit para que el maestro and visite strengthen the will. y fortalezca la voluntad. Please remember, when the Y will is strengthened, recordemos que cuando la voluntad se the others fortalece, are simultaneously strengthened. los otros dos también se fortalecen simultáneamente. Will is love, will is light. La voluntad es amor, la voluntad es luz. Light is love. La luz Light is will. es amor, la luz es Love voluntad. is will, love is light. El amor es voluntad, They are el not amor made es luz. separately. No son They don't tres exist separately. cosas separadas, no For existen. understanding, we make them separate. Para But poder it is one entenderlo, las solemos dividirlas, pero son una en and tres. the three are one. Y las tres son una sola. So that's how Así we pues, need to recollect that we need to stand in the will of the master. necesitamos recordar que tenemos que estar en la voluntad del Maestro, en el centro, Where the will of God is known. donde la voluntad de Dios es conocida. That's how we Así invocamos from the point of light. desde el which is punto the de mind luz of God. en la mente de Dios. The mind of God is La mente de Dios the light aspect. es el aspecto luz. And then there is the love of God. Y luego el amor de And there Dios is the will of God. y la voluntad de Dios. So this is how on a daily basis Así día a día the soul needs to link up. el alma se conecta. El alma necesita conectarse. The three qualities of the soul Las tres cualidades del alma are a micro manifestation of the three qualities of the universal soul. son una micro manifestación de las tres cualidades del alma. There is a bigger dragon and a small. Hay un gran dragón y un dragón pequeño. Small dragon should merge into the bigger Y dragon for a while. el dragón pequeño se ha de sumergir por un It is instante like taking en a el dip gran into the triángulo. ocean of consciousness, Es como darse una zambullida en la conciencia oceánica, so that you come out para que así salgamos with the love, light, and will of God. con la luz, el amor y la voluntad And de so Dios. far as it is done on a daily basis, Y siempre y cuando lo hagamos cada día, you remain estaremos, in equilibrium, estaremos en equilibrio, stand in light, estaremos en la luz and you are helpful to yourself and to the others. y seremos útiles para nosotros mismos y para los demás. If not, De otro modo, you are a problem to yourself. seremos un problema para And hence nosotros a problem to others. mismos y por eso un problema para los demás. There's a good rainbow manifesting over there, Ahí se está produciendo un excelente arco iris. which is also a good sign. Es también un buen signo. So the master maker shall have to be on a daily basis. El make-all del maestro ha de ser cada día. You may call on the master. Nosotros podemos llamar al maestro. The master is always there. El maestro siempre está allí para responder. Please remember, Recordemos you esto. may call. Nosotros podemos llamar al maestro. The master is already there to respond. El maestro ya está allí para responder. That is master may call. Ese es el make-all del maestro. So the master may call is you may call and he will respond. Así que el make-all del maestro es nosotros podemos llamar, él responderá. Please do it daily. Pero hagámoslo cada día. For those who regularly do Para aquellos this que alignment, que hacen este alineamiento regularmente, initiation is a sure prophecy on 29th May. la iniciación es una profecía que se cumple con seguridad el 29 de mayo. For others it can be an excitement Para otros puede ser un motivo de emoción or a celebration o un motivo de or celebración a festival.
o un festival. So I wish all the brothers and sisters De modo que deseo a todos los hermanos y that hermanas they may call on the Master que puedan llamar al Maestro and the Master responds. y que el Maestro responda. We renew our energies Nosotros renovamos nuestras for the years energías to come para el año que viene, so that we conduct ourselves para el año que se nos presenta, in harmony para que nos comportemos o vivamos en armonía and live in peace y vivamos en paz and poise. y en equilibrio. Let it be so. Que así sea. So, I welcome you all to the Maycall. Así que os doy la bienvenida a todos al Maycall I also welcome you y también to the sacred land of Greece. os doy la bienvenida a la sagrada tierra de Grecia. We need to, our future is our past. Nuestro futuro es nuestro pasado. That we should know. Eso hemos de And saberlo welcome this. como ocultistas. What is our future? ¿Cuál es nuestro futuro? Individually, if we take the cycle of birth and death, Si individualmente tomamos nuestro ciclo de we nacimiento y will de again muerte, become old nos volveremos otra vez más viejos, and reincarnate as infants volveremos a reencarnar como niños, and then get back. como That recién means when you become an nacidos. infant, it is your past. Pues quiere decir que cuando nos volvemos Because niños, you know that you eso were es an infant. nuestro pasado, porque sabemos que fuimos But niños, each time you come back, pero cada vez que volvemos a you venir, gain a better knowledge of things. adquirimos un mejor conocimiento de las So cosas. by getting into the past related to this humanity, De modo que entrando en el pasado de esta humanidad, we get a better understanding of the future that stands for us. entenderemos mucho mejor el futuro que nos espera o que está ante nosotros. The future meets the past. El futuro se encuentra con el pasado. The past is that we are all made self-conscious El pasado es que se nos ha hecho ser conscientes. by the sons of yoga, Los hijos del yoga nos by the hicieron, cosmic sons of will. y los hijos cósmicos de la voluntad And they continue to inspire us cycle after cycle. nos hicieron conscientes y nos siguen inspirando ciclo tras ciclo. So in our travel, De modo que en nuestra jornada o we viaje only get to know more relating to our past. vamos a saber más y más acerca de nuestro Our pasado. past is we have been souls. Nuestro pasado es que hemos sido And through almas time we gather personalities. y con el tiempo fuimos reuniendo personalidades. And by once again, Y una get vez to that más future where we realize that we are the soul. volveremos a nuestro futuro en el que nos daremos And that we cuenta have que somos personalities. el alma y tenemos personalidades, And as souls, pero que como alma we are all sons of God. somos todos hijos de Dios. And then the God functions Y Dios actúa through the individual soul a través del alma individual with His love, light and will con su amor, luz y voluntad, superimposing upon the individual love, light and will. sobreimponiéndose sobre el amor, la voluntad y la luz individuales. Ese es el futuro. In the past, En el pasado, this land experienced such esta tierra experimentó esa where the situación knowledge prevailed. en la que prevaleció el conocimiento And people knew y la gente how sabía to be cómo ser I am, yo soy, how to be cómo ser in that state of beingness. en ese estado de seidad. They knew cosmogenesis, Conocían la cosmogénesis, they also knew anthropogenesis. conocían la antropogénesis, And through the vagaries of time, pero durante o a lo largo ignorant religions have sprung up. de las circunstancias del tiempo surgieron religiones ignorantes And then the theologies of knowledge got hidden. y las teologías del conocimiento se So we get back ocultaron, to those theologies quedaron ocultas. Ahora which carried the science of estamos God and science of man. volviendo a esas teologías que todavía tienen la ciencia de And Dios also the science y la of ciencia creation. del hombre, así como la ciencia de la All creación. the ancient theologies Todas las teologías o were teogonías sciences. antiguas eran They ciencias, were not superstitions. no eran supersticiones, They were not faith-based systems. no eran sistemas basados en They la were fe, not begging for faith. tampoco pedían como mendigos And they were not tener trying to fe. limit hope. y
tampoco intentaban vivir con It was esperanza, all scientific. sino que era todo The científico. Vedic theologies are La all scientific. teología védica es también And the Greek científica, too. así como también lo es la griega. So I welcome you all to the land of Greeks. De modo que os doy la bienvenida a The todos great a la tierra thinkers, de los the griegos, great philosophers, a los grandes pensadores, los and grandes even the greatest mystics. filósofos e incluso los más grandes And that místicos, mysticism they borrowed from Egypt. misticismo que tomaron prestado de Egipto. The art of magic was with Egypt. El arte de la magia lo conocía While the Egipto, science of magic remained with the Greeks. pero la ciencia de la magia se quedó con los griegos. So one represented the art, the other represented the science. De modo que uno representa el arte y el otro And both representa have la their ciencia. roots, Ambos son, in the artistic presentation of, both have their roots. ambos tienen sus In the raíces artistic presentation of en la presentación artística the Vedic system. del sistema And védico, also the scientific presentation of así como en la the Vedic system. presentación científica del sistema védico. Si tenéis To tiempo read in detail de leer con detalle Isis Unveiled Isis sin velo and secret y doctrine, la doctrina you secreta, will find encontraréis that all Greek and the Egyptians held que tanto los griegos como los came to egipcios, them todo lo que tenían les vino from India. de India. Being an Indian, if I say that, Pero como yo soy de la India, si digo eso, you may not agree. puede que no os estéis But tan if de you acuerdo. read Secret Doctrine and Isis Pero si Unveiled, leéis la doctrina secreta e Isis sin velo, which is not written by me, cosas que yo no he escrito, you will find the numbers came from India, encontraréis que los números Astrology provienen came de from la India. India, la astrología viene de la India, astronomy vino, came from India, la astronomía vino de la India, mathematics came from India. las matemáticas vinieron de la India. This is how you would find. Así encontraremos, And in the future, Vaishak newsletters, así nos daremos cuenta que son las I will cosas. try to give you En las more and more in detail. circulares de Vaishak del futuro intentaré the daros Greek con más knowledge detalle el conocimiento indo-griego of these sublime aspects of de este creation, aspecto sublime de la creación, of the man, del ser humano and of the one whom we call God. y del que nosotros llamamos Dios. Today there are people in India Hoy día hay gente en la India who believe que cree that the Indians received from the Greeks, que los indios recibieron todo de los griegos, that the masters of wisdom say otherwise. pero los maestros de sabiduría lo dicen de otro modo. So I welcome you Dicen lo to that contrario. land, De modo que os doy la bienvenida which is the gateway of the eastern wisdom to the west. a la tierra, que es la puerta de Occidente de la sabiduría de Oriente, And also the gateway for the western civilization to the east. y también la puerta de la civilización occidental hacia Oriente. That's the beauty of Greek. Esa es Greece. la belleza Ancient de Grecia, de la Grecia antigua. The Greece before it became Christian. La Grecia antes de que se volviera cristiana. There was a lot of exchange of philosophy, En la Grecia antes del cristianismo había un gran intercambio de filosofía, teología, artes, culture cultura between these two nations, entre estas dos naciones, India and Greece. India y Grecia. And the Greeks Y los had an griegos advantage tenían una over ventaja the Indians. sobre los hindúes, en el sentido The Greeks represented de que an optimum blend los griegos representaban of una the Atlantean and Aryan race. una mezcla perfecta de las razas Atlante y Aria. There was the Atlantean race, Estaba la raza Atlante, which is called the fourth root race. que se llama cuarta raza raíz, The fourth root race, Atlantean, los Atlantes, la cuarta raza raíz, into the entire se Atlantic Ocean, extendían por todo el océano Atlántico de and hoy even into the e that incluso area of the globe which is called the Indian hasta Ocean, un área del globo que llamamos Océano Índico, and was also into the Mediterranean, y también ocupaba el Mediterráneo, a part of Atlantis. una parte de la Atlántida. Was neighboring the present Una parte nations such as Spain de la Atlántida estaba limítrofe con naciones Greece actuales como and Grecia, Italy.
como España, Grecia e Italia. And then the seventh subrace of the Atlantean root race. Y entonces la séptima subraza de la raza The atlante, last inhabitants of the Atlantean root race. los últimos habitantes de la raza atlante, They were all around Greece and the areas, estaban todos en esta región en torno including the mainland of Greece. a Grecia, en las islas, incluyendo el continente griego, That's why Plato wrote so much about o sea, la península the griega. last Por island eso of Atlantis. Platón escribió tanto acerca del continente perdido de la Atlántida. More and more people would realize the writings of such great scholars as Plato, Más y más Sócrates, la gente se dará cuenta de las las escrituras de los grandes seres como Platón, Sócrates y otros grandes pensadores. Según la the doctrina seventh secreta, subrace of the Atlantean la race séptima subraza de la raza atlante settled in Greece se estableció en Grecia. after the mainland went into deluge. Una vez que la tierra principal o And continental the se Atlanteans hundió were well versed bajo with el magic, diluvio, los atlantes conocían muy bien la magia, with the sound. conocían muy bien el When I sonido. say magic and the sound, Cuando digo magia y sonido, it speaks of the seventh ray. significa el séptimo rayo. Seventh ray, magic and ceremonial order. La magia y orden ceremonial del séptimo rayo estaba inherentemente en ellos. And during the fourth root race of Atlanteans, Y durante la cuarta raza raíz de los atlantes, in the last 200,000 years of Atlantean race, en los últimos 200.000 años de la raza atlante, the Aryan root race was already conceived. ya la raza aria había sido concebida en su estadio inicial. The Aryan root race, La raza raíz aria, which is the fifth root race, que es la which quinta, we are all now. a la que pertenecemos todos actualmente, Made todos its nosotros, beginnings hizo sus in the comienzos southern parts of Himalayas en la parte sur de los Himalayas 200,000 years before. hace 200.000 años. The mainland of Atlantis sunk. A 200.000 años antes de que el continente principal de la Atlántida se hundiera. That means even during the fourth root race, the Eso significa que durante la cuarta raza raíz, was separately la quinta raza conceived, ya había sido given concebida birth to, por separado, and was given había nacido instructions y se le habían dado related to instrucciones the knowledge con respecto al by the conocimiento sons of will or sons of yoga. a cargo de los hijos de la voluntad o los hijos del yoga. This was the necessity of that time. Eso era lo que se necesitaba en aquellos tiempos, Because the Atlanteans, que los atlantes, having gained una vez adquirieron the knowledge, el conocimiento, started utilizing such knowledge comenzaron a utilizar ese conocimiento towards selfish ends, con fines egoístas, for self-aggrandizement. para engrandecerse a sí mismos. The pride overtook, El orgullo se los subió a la cabeza and then slowly they tried to subjugate the y life poco a poco intentaron subyugar la vida and started controlling things. y comenzaron a controlar las The cosas. power, the will to power and to control. El poder de la voluntad de poder y de controlar Till date it exists in man. que existe en el ser humano hasta la The fecha. will to power La voluntad de poder and then the will to control. y la voluntad de controlar. Man still believes in power. El ser humano todavía cree en el An poder. Atlantean trait. Este es un rasgo atlante, Contrary to the Aryan trait contrario al rasgo ario, of the will to be. que es la voluntad de ser. The will to be La voluntad de ser is the will to live in peace. es la voluntad de querer vivir en paz. The will to be La voluntad de ser is to live and spread poise. Es Live in poise and spread poise. vivir en equilibrio e irradiar equilibrio.
the will to be, la voluntad de ser, enables harmony to spread itself. hace posible que la armonía se difunda o se irradie sola. The will to be La voluntad de ser bestows bliss. otorga la bienaventuranza. Contrary to the will to be, Contrario a esta voluntad de ser, the will to power está la voluntad de poder, causes tension, que causa tensión, anxiety, ansiedad, suspicion, desconfianza, jealousy, envidia o anger, celos, distrust, enojo, desconfianza, etc. etcétera, y etcétera, etcétera. The fourth root is La cuarta raza raíz hugged power, se abrazó al poder, coming from the knowledge of yoga. viniendo como venía del conocimiento del yoga. If you go a little backwards, Si miramos un poco en in the retrospectiva, third root race, en la tercera raza raíz, in the second half of the third root race, en la segunda mitad de la tercera raza, the celestial beings descended onto the earth los seres celestiales descendieron hasta la tierra to help the humans para ayudar a los seres humanos, and to make them self-conscious. para que se volvieran conscientes de sí mismos. Before that, Antes de eso, the monads las were mónadas not self-conscious entities. no eran entidades In autoconscientes. the second half of the third root race, En la segunda mitad de la tercera raza raíz, thanks to the sons of yoga, gracias a los hijos del yoga, who are called Kumaras, a quienes se llama Kumaras, are the sons of God, o hijos de Dios, are the sons of will. o hijos de la voluntad, They have taken kindly to the human race. ellos vinieron a estar con toda su They have amabilidad taken to a come forma back. humana. They felt Usaron that they need to make the monads self-conscious. de su compasión y se dijeron, estas mónadas se tienen que volver autoconscientes And help them to realize themselves. y vamos a ayudarles a que sepan quiénes son. So these sons of yoga bestowed knowledge De on modo the que estos beings. hijos del yoga otorgaron el conocimiento a los seres. When man became self-conscious, Y cuando el hombre se volvió consciente de sí mismo, he also gave birth to the counterpart al mismo tiempo nació una called contrapartida the personality. en él mismo llamado la When you are personalidad. self-conscious, Llamada la personalidad. Cuando somos the conscientes light of de self-consciousness nosotros mismos, esa luz de la has autoconsciencia developed its shade of personality. crea una sombra que es la personalidad. That's how Así, the self-consciousness la autoconsciencia had its own shade. tenía su sombra. Just like every flame Igual of a que lamp toda llama de cualquier lámpara o candela has its shade. tiene su sombra. Yes. Down under there is shade. Por debajo hay Down under the lamp sombra. there is the shade. Debajo de la llama hay sombra. So that shade Esa sombra is the personality. es la personalidad. And then the man had the option Y entonces el ser humano tenía la opción to work with the light of consciousness de trabajar con la luz de la conciencia or to use that light o utilizar esa luz to fulfill para the dar purposes of the body, plenitud a los propósitos del cuerpo, the mundane purposes. los propósitos mundanos. So when this knowledge came to be Cuando llegó este conocimiento, from the sons of yoga dado, como digo, por los hijos del yoga, to the humanity, a la humanidad, which according to secret doctrine que según dice la doctrina secreta, happened in the second half of third root race, ocurrió en la segunda mitad de la tercera raza raíz, which is also said to be the time around 18 million years ago. tiempo que se dice tuvo lugar hace 18 millones de años. Then the man took two Entonces, en ese periodo, options. el ser humano adoptó You ciertas took to the option of growing into light. opciones. También optó por la opción de vivir en la luz. Others took to the option of Pocos adoptaron la opción de vivir en la luz. fulfilling the Otros mundane purposes. adoptaron la función de dar compleción o satisfacer los propósitos mundanos.
And those who started utilizing the knowledge for mundane purposes Y aquellos que comenzaron a utilizar el conocimiento con fines mundanos have grown disproportionately into power. Crecieron desproporcionadamente en el poder. Those were the times where we had titans. Aquellos eran tiempos en los que teníamos titanes y monstruos gigantes Always at fight. que siempre estaban peleando Between themselves. entre ellos And also with those who follow the path of light. y también contra aquellos que seguían el sendero de la luz. That's how the humanity Así, la humanidad took to diverse ways. adoptó caminos diversos. By the time it reached the fourth root race, Y cuando llegó a la cuarta raza raíz, that's how sons of light and sons of darkness cuando llegó a los tiempos de la cuarta raza raíz, así happened. los hijos de la As luz a division y between, los hijos de la as a oscuridad division emerged the human race. se produjeron como una división nacida del seno de la raza humana. And the numbers of the sons Los números de los hijos that follow que material siguieron propitiation la propiciación de lo material grew to greater number, creció en mayor número and the sons that follow the path of light, y los hijos que siguieron el sendero de la luz they were few in number. eran pocos. That's how you can see in Mahabharata. Así podemos apreciar en el Mahabharata The sons of light represented que los hijos de la luz representaban 5 squadrons out of 18. o conformaban 5 escuadrones de los 18 que había, While the sons of darkness mientras que los hijos de la oscuridad represented 13 squadrons conformaban 13 of the escuadrones total army at fight. del ejército total que estaba en el 18 campo squadrons de batalla. 18 squadrons participated in the war. 18 escuadrones tomaron parte en aquella guerra. 13 belong to the darkness, 13 pertenecen a la oscuridad y 5 pertenecen the light. a la luz. So likewise, during Atlantis time, that is fourth root race. Así, del mismo modo, durante el tiempo de la era when the Atlante, whole durante race la is cuarta tending more towards raza desire, raíz, cuando el predominio general de la raza era ir hacia el deseo, the fundamental quality of la personality. cualidad fundamental de la personalidad, Desire is said to be the fundamental quality of the personality. se dice que el deseo es la cualidad fundamental de la personalidad. Duty is said to be the fundamental quality of the soul. El deber es la cualidad fundamental del alma. That's why Bhagavad Gita starts Por eso el with Bhagavad Gita enlightened human beings. comienza a iluminar a los To seres humanos. differentiate between duty and desire. Para que se iluminen los seres humanos, empieza diferenciando entre el deber y el That's how the deseo. fundamental quality of discriminating duty from desire is given. Así se da la cualidad fundamental de distinguir entre el deber y el deseo. Y se da en el Bhagavad Gita. So when the desire grew De modo que in cuando greater proportion, el deseo creció en grandes sons of proporciones, yoga, los hijos del yoga, the hierarchy la jerarquía of the masters of wisdom, de los maestros de sabiduría, they decided decidieron to take the right seeds, Tomar- collect the right seeds, a juntar las buenas semillas and start growing them separately from out of Atlantis. y plantarlas por separado para que crecieran, pero eran semillas atlantes. Some of those good seeds have been collected from Atlantic Algunas civilization. de esas buenas semillas colectadas de la From the civilización fourth race, atlante, de la cuarta raza They raíz, were taken fueron to llevadas southern parts of Himalayas a las partes del sur de los and Himalayas they started y allí comenzaron another race of humanity con otra From out raza of them. de humanidad a partir de esas semillas, where en la the cual will to be is taught se enseñaba la voluntad de ser, more than más the que will to power. la voluntad de poder. That's how it happened. Así ocurrió esto. Yes, if you carefully read Secret Si leemos con cuidado la doctrina secreta, you find this encontramos este tipo de observaciones.
And in due course of time, Y con el debido paso del tiempo, the sons that followed the will to power, los hijos que siguieron la voluntad del poder, they all submerged into the ocean in Atlantis, todos quedaron sumergidos bajo el océano de la Atlántida, and they re-emerged pero volvieron a renacer around the borders of South and North America en las costas de Norte y Sudamérica, and also of Europe. así como también de Europa. The seventh subrace of the Atlantean race La séptima subraza de la raza atlante remained in Greece, se quedó en Grecia. and they had Y esta subraza tenía conexiones with the ashrams of Himalayas con los ashrams de los Himalayas to get that knowledge para obtener of Trayi Vidya, el conocimiento del which is Traividya, called Holy Trinosofia. que se llama la Pythagoras. Santa Trinosofía, por Trinosofía Pitágoras. Trinosofía is literally es the literalmente Vedic Trayi Vidya. el védico Traividya. Sophia is Vidya. Sofía es Vidya, Trino is Trayi. Trino es Trai. So Trayi Vidya De modo que Traividya is the wisdom of the triangle. es la sabiduría del triángulo. The whole creation La creación entera came through the fundamental triangle se produjo a través del triángulo of will, love and light, fundamental de voluntad, amor as y is luz, explained by the Vedic system. tal como lo explica el sistema védico. And all the seven planes Y los 7 planos are the result of the triangular activity at seven planes. son el resultado de esta actividad triangular en los 7 planos. And the result is the fourth aspect of the triangle, the manifested aspect of the triangle. El resultado es el aspecto manifiesto del triángulo. There was frequent exchanges between India and Greece, Como digo, había frecuentes intercambios entre la India y Grecia. and the knowledge came to the Greeks. Y el conocimiento les llegó a And los the Greek griegos power also came to the East. y el poder griego también llegó hasta There were Oriente. exchanges, fusion between the Greeks and the Indians at all levels. Había intercambios y fusiones entre los griegos e indios a todos los niveles. The Greek mythology La mitología griega in many ways resembles the Indian se mythology parece de muchas maneras a la mitología with all hindú its Atlantean gods. con todos sus dioses atlantes, So that's where, todas as sus students of divinidades wisdom, atlantes. Por eso, como we estudiantes should de try to sabiduría, study the nosotros mythologies, hemos intentado estudiar las and mitologías with the key of symbolism, y con la clave del simbolismo unlock o de la the simbología concepts de abrir esos and conceptos find the original pattern of wisdom y encontrar el modelo de sabiduría manifesting in original different ways y ver cómo se manifiesta de formas different diferentes y en lugares diferentes. So Greece De modo que Grecia carried that complete knowledge tenía ese conocimiento completo for man to become a son of God. para que el hombre se pudiera convertir en hijo de Dios. The later religions that came to be Las religiones posteriores que se do not have a produjeron clue no to the tienen path la clave del sendero that transforms a son of man que to be a son of God. transforma a un hijo del hombre para convertirse en hijo de Dios. That is the Esas original religiones no knowledge tienen la clave. for a son of God, man to become a son of God. El conocimiento original es That's la the clave purpose of para human que life. el hijo del hombre se convierta en hijo de That's the Dios. purpose of Ese human es evolution. el propósito del ser humano. Ese es Only el sons propósito of de la God evolución humana. Solo los hijos de Dios Can give the knowledge pueden dar el to conocimiento become son of God. de cómo convertirse en hijos de Dios. And all those today constitute the hierarchy on the planet. Todos esos seres hoy día constituyen la jerarquía que hay en el planeta. So slowly the human race, De modo que poco a poco la raza humana, through cycles of incarnation, durante ciclos y ciclos de have become an encarnaciones, Aryan race. se convirtieron en raza aria. Please remember, Recordemos, tengamos presente all those that remain on this que planet todos los seres que se quedaron en este planeta today, hoy they have been Atlanteans. han sido atlantes Before that they were Lemurians. y antes fuimos todos lemures.
Before that they were hyperbolic. Y antes de eso fuimos hiperbóricos. And before that they were in a dream state. Y antes de during eso the estábamos en un times estado of the first root race. de sueño durante los tiempos de la primera raza The raíz, White Island. en los que éramos isleños de la Isla Blanca. So it's the same monads De modo que that are continuing. es la misma mónada, las mismas mónadas And in son the process, las que continúan. some sons of men have become sons of God. Y en ese proceso algunos hijos del hombre se convierten en hijos And de the Dios. effort continues to be. Y el esfuerzo sigue para seguir So in siendo. this context, En este contexto, pues, we now come to a point ahora hemos llegado a un where punto we meet our past here. en el que aquí nos encontramos con nuestro That pasado, we touch upon the seventh subrace of the fourth root race called the Atlantic en el root que race. hemos llegado a estar con la séptima raza, That subraza means we are de la touching that cuarta energy raza here, raíz. Es decir, que estamos which ante is esa immediately preceding the Aryan race. estamos en contacto aquí con la energía inmediatamente precedente a la raza aria, sus comienzos. Those were the times Aquellos eran tiempos when there was complete knowledge in this part of the land. en los que el conocimiento completo existía en esta parte de la Tierra. And then again, Y de welcome nuevo, to Delphi. os digo una vez más, bienvenidos a Delfos. Yes. Delphi is Delfos the central theme of the Greeks. es el tema central de los griegos. When I say central Y theme, cuando digo tema central, I speak of the heart. hablo o me refiero al corazón. It is believed by the Greeks Los griegos creían that in Delphi there is the global center. que en Delfos estaba el centro del mundo. The very name Delphi means that. El mismísimo nombre de Delfos significa, Delphi means Delfos the significa navel. ombligo. Delphi is the English term, Delfos es la palabra latina. and before that it was a Latin term. La palabra Delphi es la palabra inglesa y antes de eso era la palabra And latina. the Greek term is Delphoi. Y la palabra griega es Delphoi. When you travel from Athens to Delphi by the road, Cuando venimos de Atenas a Delfos por carretera está escrito Delphoi. Delphoi was the Greek name, Delphoi es el nombre griego meaning the navel. que significa ombligo. Y también vientre, The belly of the earth, el vientre de la tierra, the navel of the earth, el ombligo de la tierra, the womb of the earth. el vientre de la tierra, So the Greeks el seno de la tierra, el regazo. believed De modo que los that griegos Delphi is the center of the globe. creían que Delfos era el centro de la tierra. Similar beliefs exist in all other theories. En otras teologías existen creencias similares. We went to Israel Cuando fuimos a Israel 10 years ago. hace 10 años, In 95, our group was in Israel. en el 95 nuestro grupo estuvo There en also they Israel. showed a place to us Allí también nos enseñaron un lugar and said, this is the navel of the earth. y dijeron, este es el ombligo de la tierra. Later I went to Mexico. Más tarde fui a México. In Mexico they showed me a place En México me enseñaron un lugar and they said, this is the navel of the y me earth. dijeron, este es el ombligo de la tierra. I went to a center in India Luego fui a un centro en la India called Ujjain, que se llama a Ujjain, great learning center of un the gran ancients. centro de como una universidad de los antiguos, There un the lugar de priests say enseñanza, y allí los that that is sacerdotes the navel of the earth. dicen que ese lugar es el ombligo de la tierra. So wherever a particular civilization springs up, De modo que allí donde nace una the particular birthplace of civilización, that civilization is seen as the una navel by them. civilización particular, el lugar de nacimiento de esa civilización es considerado como el ombligo por ella.
naturally in a spherical form like the globe. Y además es natural que en una forma esférica, como es You take un any globo, point, una esfera, ¿verdad?, de la it Tierra, becomes the center. cualquier punto que tomemos And the rest es el centro represents the circumference. y el resto representa la circunferencia. So therefore we can accept the theory of Delphi being the navel Por of eso podemos aceptar la teoría de que Delfos es el ombligo. If you dig deep, Si pudiéramos you meet the center. al excavar ese punto profundamente, But llegaríamos for al the centro. Indians, Para los the hindúes, Mexicans represented the Patala. los mexicanos antiguos eran el Patala. You know why? ¿Sabéis por qué? Because if you vertically drill at Delhi, Porque si hiciéramos una excavación vertical desde Delhi, then by the time you come out of the globe, you will be in Mexico. al seguir excavando, en la parte correspondiente antípoda sería México. That's how it is, the down under for the Indians. Por eso, para los hindúes, esa parte de la tierra es So la therefore parte they más call it baja Patala. y por eso la llaman Patala. Patala means the netherworld. Patala significa el mundo inferior, el mundo Seventh bajo, subterranean plane. el séptimo plano subterráneo. Will Mexicans accept it? ¿Acaso aceptarían eso los mexicanos? To them, Que se les llame para ellos. Indians will be the seventh subterranean plane. Los hindúes serán un séptimo plano So it's subterráneo. all relative. De modo que todo eso es relativo. That apart, Pero aparte de eso, there is wisdom behind it. detrás de ello hay sabiduría. That you take any point. Y es que tomemos cualquier punto que tomemos en una From esfera that point, y desde ese punto everything todo starts in 360 degrees. se extiende por 360 And it has grados its own horizon. y tiene su propio It has horizonte its own circumference. y tiene su propia circunferencia. That's how there is a theory of center everywhere, circumference no. Así está la teoría. De centro en todas partes, circunferencia en ninguna. So Delphi has been the center. Así que Delfos ha sido el centro. This center was guarded by Este centro de Delfos estaba a custodiado python. por una pitón. Pythia is the Greek name Pitia es el nombre griego to speak of a serpent dragon. que habla de un dragón serpiente. All dragons are represented by Todos los dragones están representados a palm o son representados por una forma whose anterior portion is human cuya parte anterior es humana and posterior portion is a snake Y- or a dolphin y cuya parte posterior es de or a serpiente fish o de delfín o de pez or a lion. o de león. Phoenix anterior portion is lion. La parte anterior del fénix es de león. Centaur, El centauro, the perdón, posterior portion is horse. la parte posterior del centauro es de caballo. Mermaid, La sirena, the posterior portion is that of a fish. la parte posterior de la sirena es de pez. So there is semi-human, De modo, semi-animal consciousness, hay conciencia semihumana o semidivina como which forma, are existing in every theology. en formas que existen en todas There las are teologías. mermaids, Hay sirenas yes. And there are also beings with the posterior form as dolphins. y hay también seres con la parte posterior de delfín o como caballo o con parte de león So here, and as serpents, y de serpiente. here existed En este a lugar python, existía una serpiente de pitón, which is a proud being. que era un ser orgulloso. When it exhibits its Y pride, cuando exhibía it su is like a typhoon. orgullo, era como un tifón. When people with pride exhibit their pride, Cuando la gente de orgullo exhibe su orgullo, it causes a typhoon around. produce un tifón a su alrededor. Python is typhoon, like that we have a meditation. Hay una meditación que dice pitón es tifón. In the occult meditation, En las meditaciones psychology, ocultistas u ocultas de there la is a meditation psicología which says, espiritual hay una meditación que dice
Python is typhoon. así. And Python es tifón. python. Typhoon is the quality. Tifón es la cualidad. Python is its state of being. Pitón es su or estado state de of ser awareness. o conciencia, State of awareness. estado de conciencia. This Python, Esta pitón yes, is called in Greek language Se llama Pythia. en griego pitya It is said that this Python guards the navel of the earth. y se dice que esa pitón guarda el ombligo de la tierra. If you take the human body, Si tomamos el cuerpo humano, there is a center hay un centro en él which is also guarded by a serpent. que está custodiado por una serpiente también. Muladhara is the center of the earth El Muladhara es el centro de la tierra, because it regulates matter. del cuerpo, porque Svadhisthana regula regulates water. la materia. El Svadhisthana regula el agua. Manipuraka regulates fire. Manipuraka regula el fuego. Heart regulates air. El corazón Throat regula regulates el aire. space. La laringe So the regula center of the earth el espacio. De modo que el centro is del guarded espacio by the serpent. está custodiado por la serpiente. The center Muladhara El centro del Muladhara also has in it a también serpent tiene en él, residing. o también reside en él, una It is called serpiente the serpent Kundalini. que se llama la serpiente de Kundalini. The Kundalini serpent ¿No es cierto que la Kundalini, la serpiente is de in the Kundalini Muladhara se encuentra en el Muladhara of every human body. de todos los cuerpos humanos? So also in the solar system, Pues así también, cuando el sistema solar the center of Earth se formó, el centro de la Tierra is guarded by a serpent. está custodiado por una serpiente. Please remember, Recordemos to make a proper understanding of de entender correctamente any theological or mythological presentation, la forma de presentar cualquier teología o mitología, porque en ella analogy está la between the ciencia micro de and la the macro. analogía o correspondencia entre el plano micro y el plano macro, Pindanda, Brahmanda. entre Pindanda, Pindanda is Pindanda. the micro egg. que es el micro huevo, Brahmanda is the cosmic egg. y Brahmanda, que es el huevo What is cósmico. in the cosmic egg is also in the micro egg. Lo que existe en el huevo cósmico existe en el huevo pequeño del microcosmos. Everything is Eso contained in es the smallest lo bello matter. de la creación, que todo se encuentra So representado. the python, De modo que the dragon, el is lapitón, a Kundalini el fire. dragón, es un fuego Is de the Kundalini, Kundalini fire relating to the earth. o mejor, es el fuego de Kundalini de la tierra. So also we do have Así the también Kundalini fire. Nosotros también tenemos ese fuego de Within our Kundalini Muladhara chakra dentro de nuestro chakra Muladhara, which needs to be raised que es lo que necesita ser through elevado practices of yoga. mediante las prácticas del yoga. So Delphi De modo que Delfos is known to be the center of the earth. es conocido como centro de la You tierra. find a place in the when you go there. Cuando vayamos temple allí, of Apollo, encontraremos un lugar en el templo where de they Apolo show you the navel point. en el que nos enseñarán el punto donde Please está visit el that ombligo. point. Visitemos ese lugar. Important that you visit that point. Es importante que visitemos ese lugar. And this python Esta, was guarding the center, esta serpiente de Pitón custodiaba el centro, just like the serpent at the Muladhara igual que la serpiente del Muladhara guards the gates of Sushumna. guarda las puertas de Sushumna. The gates of Sushumna, Las puertas de Ah, Sushumna ¿verdad? están bien custodiadas. the unprepared El- cannot enter into it. los que no están preparados no pueden entrar en ellas. If you enter En with ella. your beastly power, Si entramos con nuestro poder you would only animal, invite self-destruction. solo invitaremos a nuestra There are destrucción. many Hay muchos who prematurely stimulate que estimulan The prematuramente Kundalini fire. el fuego de la Kundalini and walk into psychic problems. y
empiezan a tener problemas psíquicos, and that would affect their health totally. cosa que afectará a su Not only salud on the physical plane, totalmente, no in solo the en el plano emotional and the físico, mental plane also. sino también en el plano emocional y They become mental, incurable. y se vuelven incurables. That's why the fire of Kundalini cannot be stimulated. Por eso el fuego de la Kundalini no puede ser Unless certain estimulado, regulations are followed in life. a no ser que se sigan ciertas regulaciones en la vida, So the cierto serpent reglamento en la vida. guards De modo que la the serpiente Sushumna column. guarda la columna de Sushumna, Likewise, the python y así guards también la pitón guarda the Sushumna related to the earth. o custodia el Sushumna Where de la one can tierra, link up to the earth Kundalini. por la que uno puede conectar con el Kundalini de la tierra. So that's how there was a python Así es pues como aquí había una pitón in Delphi. en Delfos. It is known to be a serpent of wisdom. Se la conocía como serpiente de It was sabiduría, also known to be a dragon of wisdom. se la conocía como dragón de sabiduría, And in some legends, y según it is algunas said to be leyendas se dice que era in the form of a dolphin. Okay. Posterior portion as que dolphin, tenía la forma posterior de delfín, which also gives the name Delphi. lo que también se refiere al nombre o da el nombre de Delfos. Original meaning of Delphi is the belly. Pero el significado original de Delfo es el vientre, We daily feed it, vientre que diariamente alimentamos, our Delphis. nuestro Delfos. I'm seeing this time in the group, many members have developed their Delphis right. Estoy viendo esta vez en nuestros grupos que muchos miembros han desarrollado su Delfos bien. Anyway, that is a side issue. Bueno, ese es un tema colateral, lateral. The importance of Delphi is, La importancia de Delfos es from ancient most times, que desde los tiempos más the remotos temple of Delphi was visited by este templo de Delfos every known initiate fue visitado por todos los iniciados conocidos from this land. de esta tierra. Then why not we? Entonces, ¿por qué no lo deberíamos visitar nosotros? All places that are visited by initiates, Todos los lugares que han sido visitados por we must iniciados, make effort to visit as Nosotros- students of initiates. nosotros en tanto que estudiantes de la iniciación hemos de hacer un esfuerzo por visitar todos los lugares que visitaron los iniciados. We should make effort Recordemos eso. Deberíamos to hacer visit un places esfuerzo por visitar los which were lugares visited even by great initiates. que fueron visitados incluso por grandes iniciados. So Delphi was known De to modo have been que- visited Que Delfos, se sabe que by Delfos not only fue visitado no solo sons of men that have become sons of God, por hijos de Dios, del hombre que se convirtieron en hijos de Dios, but also those who have, the celestial beings who have taken to human form. sino también fue visitado por seres celestiales que adoptaron forma Such is the humana. importance of Delphi. Tal es la importancia de Delfos, Because from there you can get the energy of the Mother Earth porque desde aquí podemos obtener la with energía de la all its Madre elements Tierra and con todos elementals sus elementos y elementales, cooperating with you cooperando con nosotros in relation to your plan of work, en relación con el plan in de relation to trabajo the purpose nuestro, of your life. en relación con el propósito de nuestra vida. That's the importance. Esa es la importancia. So this place Este lugar, pues, was emanating that kind of power of Kundalini. emanaba ese tipo de poder de Kundalini. And the serpent that guards the gates of Sushumna Eh, of the earth La serpiente que guarda las puertas del Sushumna de la is tierra originally known to be Pitya. se la conoce originalmente con el nombre de Pitya, o se sabe que era Pitya. Pythagoras Pitágoras is also a name es también un nombre deriving from the same root. que deriva de la misma raíz. Call it Pythagoras or Pythagoras. Llamémoslo Pitágoras o Pythagoras. Pitha Pita stands for a being of wisdom. representa
es un ser de a sabiduría, dragon of wisdom, un dragón de sabiduría, a great initiate related to wisdom. un gran iniciado de la sabiduría. Such was the name given to Pythagoras. Ese fue el nombre que se le dio a And Pitágoras. Pythagoras very frequently visited Delphi. Pitágoras visitaba con mucha frecuencia Delfos. In fact, when I read that, De hecho, cuando leí eso, I felt that one day I must go to Delphi. me dije, un día debo ir a Delfos. And it happened 12 years Y ago. eso tuvo lugar hace 12 Just in años. Jupiterian cycle. Se ha cumplido un ciclo And jupiteriano. Jupiter was in Libra last time. Cuando Júpiter estaba en Libra, la vez pasada estuve aquí. And again when Jupiter is in Libra. Y de nuevo, cuando Júpiter vuelve a estar en Libra, estamos todos aquí. And what is Libra? ¿Qué es Libra? Navel center. El centro del ombligo, umbilical. Nothing happens De modo que nada accidentally. ocurre accidentalmente. You should have that ability to be incisive in your comprehension. Hemos de tener esa capacidad de ser incisivos en nuestra That incisiveness is important along with the inquisitiveness. comprensión o manera de entender esa incisividad. Mere La incisión inquisitiveness does not help. es importante. No basta solo con ser The inquisitivos o querer inquisitiveness saber, should be sino combined with incisiveness. que al mismo tiempo ha de ir conjuntamente con una incisividad. The precision of a surgeon. La precisión de un médico That que kind of opera, incisiveness will reveal things. esa incisividad nos revelará las cosas. So this place was visited by Este every lugar great fue initiate visitado of Greek land. por todos los grandes iniciados de que la tierra griega, And we too need to visit there. y nosotros también necesitamos visitarlo. Visit in poise. Visitarlo en Don't equilibrio, visit in excitement. no visitarlo con gran emoción. So that's that place where o todos Navel is excitados. located by the ancients is called El the lugar place donde of the los temple of antiguos consideraban el ombligo de la tierra es considerado como el lugar del templo de Delfos. the Kundalini power El poder de la Kundalini responds responde to the sun energy. a la energía del sol, Because the highest abode of the Kundalini energy is Ajna. porque la morada superior de la Kundalini es el Agnya, Which is the sun center. que es el centro del sol, While its lowest abode is that of Muladhara. mientras que su morada más baja es el Adi Muladhara. And hence, Y por eso Delphi is invariably linked to the sun god Apollo. Delfos está invariablemente conectado con el dios sol Apolo. Sun god Apollo El dios sol Apolo can call forth the Kundalini energy of earth. puede hacer que surja la energía kundalini de la tierra. Likewise, the energy of the Ajna Del mismo modo, la energía que hay en el Agnya can call forth the energy Puede- of each one of us from the Kundalini, from the Muladhara. puede hacer que se eleve la energía del Muladhara, de la kundalini en cada uno de nosotros. This is precisely the process of Raja Yoga. En eso consiste precisamente el proceso del Raja Yoga. The king of the solar system is the sun god. El rey del sistema solar es el dios sol. The king means the Raja. Rey significa Raja, When the Raja. king comes, Cuando viene el rey, then the subjects respond. los súbditos responden. Apollo, the sun god, Apolo, el dios sol, calls forth the energy of the serpent called Python, hizo que la energía de la serpiente llamada which Pitón, represents the energy of the earth. que representa la energía de la tierra, Meaning he can uplift quiere decir que él podía elevar the energies of the planet. las energías del He can planeta also uplift y también puede the elevar energies of the planetary beings. las energías de los seres at the planetarios center. en este centro. So let us therefore get into the story of Apollo, Por eso vamos a entrar pues en la historia de Apolo, who is said to have been born here.
del que se dice nació en este lugar de Delfos. The birthplace of Apollo El lugar de nacimiento de Apolo is Delphi, es Delfos, according to mythology. según la mitología. His mother, Su madre by name Leto, se llamaba Leto, she gave birth to Apollo dio a luz a Apolo in the land of Delphi, en esta tierra de Delfos, which is in the province of Delos. que está o pertenece a la provincia de Delos. So this Delos has become Delos over there. Este Delos The se ha English of the name. convertido en Dallas en algunos idiomas. Delos is the province which Delos. permitted Leto to let her child out from her. Es pues la provincia que permitió que Leto pudiera dar a luz a su hijo Apolo. Apollo, the sun god, Apolo, el hijo, when he el was dios in the Sol, womb of Leto, the mother, cuando estaba en el vientre de su madre no Leto, province in Greek no, land no había ninguna provincia en la tierra griega was willing to allow the lady to deliver, que lo quisiera permitir dar a luz, because it's such a power porque era un poder tan grande into manifestation. en manifestación Sun god manifesting on earth. que el dios Sol que se manifestaba en la tierra, So the impact of the power could not be accepted by the other provinces. y el impacto de ese poder que se producía no lo podían aceptar las otras So provincias. every other province in Greece denied. De modo que todas las demás provincias de Leto Grecia to deliver. le denegaron a Leto el poder de, o sea, la facultad de dar a luz, But Delos allowed. pero Delos se lo permitió. Naturally, when you deliver, there is a center from which you have to deliver. Y es natural que cuando una mujer da a luz hay un centro por el que tiene que dar a luz. You cannot deliver every baby from any center of your body. No podemos dar a luz de cualquier centro de nuestro cuerpo, There is a specific center where you sino have que to hay deliver. un centro específico Somewhere you have to deliver. para dar a luz, por el que debe nacer el niño. But then they make it mystical. Pero después, ¿qué ocurre? Que lo hacen místico. Mystical is for those who are not studious enough. Místico es para aquellos que no son lo suficientemente estudiosos, For this- en el for the sentido studious ones, etimológico. Para the la mystery gente disappears and the science appears. estudiosa, lo místico desaparece y aparece la ciencia. Such studious ones are today called occult students. A esos seres estudiosos, en el sentido etimológico, se les llama ocultistas So actualmente. Delos allowed, De modo que Delos and permitió Leto delivered Apollo y Leto dio a luz a Apolo in Delphi. en Delfos. And as he was delivered, he became a 5-year-old boy. Nada más nació, se convirtió en un niño de 5 años, Which is so true with so many mythologies. cosa que ocurre así en muchas mitologías. I do not wish to get into other mythologies now. Ahora no me gustaría entrar en otras Because mitologías, we need to continue with the story relating to this place now. porque tenemos que continuar con la historia de la mitología de este lugar en que And estamos. Apollo Apolo is sun god, es el dios Sol, so he has the power of life, power of de light, modo que tenía el poder de la vida, el poder de la luz, the power of love. el poder del amor. He was by far the most beautiful being that could be conceived by the Greeks. Y era con mucho el ser más hermoso, más bello que pudieron concebir los griegos. He is like Krishna of the Indians. Es como el Krishna de los hindúes. For the Indians, Para los hindúes, Krishna is everything. Krishna lo es todo. It's a complete manifestation. Es una manifestación completa. Likewise for the Greeks, Así también para los it's griegos Apollo. es Apolo. He was so beautiful, Apolo era tan hermoso, and we cannot describe his beauty in words. tan bello que no podemos describir su belleza con palabras. And he transmitted such a love Y transmitió tal amor that all the surroundings were getting harmonized by his presence. que todos los alrededores se ponían en armonía solo con su presencia. And like Krishna, he also always remained youthful of 16 years age. Y también como Krishna siempre permanecía como un joven de 16 años.
He too carried a weapon and also a musical instrument. También tenía un arma y un instrumento The musical. musical instrument he carried El was a lyre, instrumento musical que tenía era una lira which comes to him from the divine planes. que le llegó de los planos divinos. As also a bow and arrows. Tenía también un arco y flechas He appears with it. y aparece At the con age ellos. of 5, he is already with the bow and the A arrow. la edad de 5 años ya tiene el arco y las And flechas. as he was born, Y cuando he nació became a boy of 5 years age. se convirtió, como digo, en un niño de 5 años. He demanded from the celestials Y exigió de los seres celestiales his bow and arrows, su arco y flechas, and also demanded his lyre. y también les pidió, les exigió su And lira. when he plays the lyre, Y cuando le dieron la lira, the whole nature is at mute. y cuando tocaba la lira, toda la naturaleza entraba en la musa. The plant, the bird, the animal. Las plantas, the las aves, elementals, los animales, los seres elementales, los yeah, 5 everything elementos, is at mute. la tierra, todos entraban en la And musa. when he releases his arrows, Y cuando él soltaba sus flechas, they bring him victory. siempre le daban And nothing victoria. else. Y nada más que eso. Because he is himself the sun god, Porque era el mismísimo Dios Sol, taken to flesh and blood. que había adoptado carne y hueso. And he immediately puts down the pride of this python. Inmediatamente él acabó con el orgullo de esa In this pitón. sense, he initiates con- the Kundalini fire. En ese sentido, quiero decir que ha iniciado el fuego de la Those Kundalini. who regularly worship the sun god at the Bro Center Aquellos que veneren con regularidad, que adoren con are regularidad bound to raise their Kundalini energy. en el centro del entrecejo al Dios Sol, acaban descubriendo o elevando su energía de Kundalini, That is su why centro de Kundalini. in the East we are given Gayatri. Por eso y para eso se nos da en Oriente el mantra de Gayatri. Global. Ahora se ha convertido en una cosa The purpose of the mundial. mantra El sentido del mantra is to potentize es the ajna dinamizar o potentizar el ajna by invoking the solar light invocando a la luz to solar that center. en ese centro. When the center gets potentized with the solar energy, Cuando ese centro se potentiza o dinamiza con la energía the solar, serpent power rises from the es- Kundalini to ajna. el poder de la serpiente se eleva de Now you can see the el Muladhara equation with al Apollo Agnya. and the Ahora Python. podéis ver la correspondencia entre Apolo y la Pitón. The Python submits itself only to Apollo. La Pitón solo se rinde a Apolo. The Kundalini power submits itself only to those El poder de Kundalini solo se rinde a who have aquellos become the masters. que se han convertido en los maestros. And a master is one El maestro es who aquel, seats himself in the ajna un maestro es aquel que se establece en el Agnya and conducts the will of the divine. y desde allí lleva a cabo Only la he is voluntad called a master. divina. Solo a ese ser se le llama maestro. The one who seats himself in the ajna El ser que se establece en el Agnya and conducts the will of the divine. y realiza la voluntad de lo divino. To him, A ese ser, the serpent power would be like a handmaid. para ese ser, el poder de la serpiente será como Serpent power algo is hecho a mano. none other than El poder de la serpiente the power of nature no es otra cosa sino el poder de la naturaleza. Ese poder de la naturaleza was subjugated fue subyugado by Apollo. por Apolo. Please remember, when you read Greek mythology, Hemos de tener presente cuando you leamos find 4 kinds of Apollos. la mitología griega encontraremos 4 tipos de Apolo. The cosmic Apollo, El Apolo cósmico, the solar Apollo, el Apolo solar, and the Apollo of the solar planetary center called Sun, el Apolo del centro planetario llamado and Sol Apollo on the planet. y el Apolo planetario, The fourfold aspect of the Sun, el cuarto aspecto planetario del Sol, like the fourfold aspect of our existence. como igual que el aspecto cuádruple de nuestra existencia física, Our existence at the thought plane, nuestra existencia en el plano de our pensamiento, existence as a unitary consciousness, nuestra existencia como conciencia
and our individual penis in the totality of consciousness. y nuestra seidad dentro de la totalidad de conciencia. They are called Bhargodeva, Se les llama Bhargodeva, Savitru, Savitru, Surya, Surya and the initiated human being. y el ser humano iniciado, So Apollo que ha sido iniciado. De modo que Apolo is referred to in different contexts in different ways. a Apolo se lo describe en diferentes In contextos mythology, según you find diferentes Apollo going towards north, maneras. En la mitología vemos que Apolo va hacia el norte, towards the Hyperborean regions, hacia las regiones hiperbóreas, and staying there for shedding light for 6 months. y se queda allí difundiendo luz When durante you 6 speak of meses. this Apollo, you are speaking Cuando of hablan Apollo as the sun, De ese Apolo, están hablando de Apolo planet sun, como el planeta Sol, whose light exists in the North Pole for 6 months. cuya luz existe en el Polo Norte durante 6 meses. So likewise, there are mystical presentations. Así hay presentaciones místicas, So the God, de modo que of Dios, the ruler of the creation, the El- cosmos, el regente de la creación, del cosmos, he comes from cosmic center to solar center, viene desde el centro cósmico al centro from solar, solar center to planetary del centro center, solar al centro planetario from planetary y center del centro planetario onto the planet. hasta el planeta mismo. This is how Así all gods are said to, all beings are said to be fourfold. se dice que todos los seres son cuádruples. We too Nosotros también are fourfold, somos seres cuádruples, but the two superior folds are not yet unfolded. pero hay dos partes superiores que aún no se han desplegado. So that's why we stay Por eso as beings with the two arms. somos seres que tenemos solo dos While the brazos, divine have two more hands as wings. cuando los seres divinos tienen dos brazos más que son So sus the alas, Apollo that has taken birth on the planet de modo que el Apolo que nació en el planeta demonstrates subjugation of the python. demostró cómo se puede subyugar al And Apitón, thereafter it becomes an angel to help him out. y a partir de ahí se convirtió en un ángel para ayudarnos a salir de esa And the python situación. cannot help. La serpiente de Pitón no puede ayudar, no puede ayudarle a Apolo, Apollo can help python. sino que Apolo puede ayudar a la serpiente. What did python do with, what did the Apollo do with python was? Pero ¿qué es lo que hace Apolo con la serpiente? He utilized the cooperation of python Lo que hizo Apolo con la serpiente fue utilizar esa to help cooperación the beings de that ella come over here para ayudar a los seres que vengan a este lugar and seek guidance. o que vinieran a este lugar a buscar guía That's how there y is dirección. the expression of oracles by the python. Así está la expresión de oráculos a cargo de la Pitya. Today if you ask people about oracles, Hoy día, si le preguntamos a la gente acerca de they los don't oráculos, speak about computers. solo hablarán del oráculo, de los ordenadores. Oracle. The oracles are oracles. Los are oracles, the prophecies oráculos, given by oracles. Vidya. Los oráculos eran las propiedades, las profecías dadas por The la divine Pitya, serpent. la serpiente divina, For those who sought guidance in terms of light. para aquellos que buscaban guía o dirección en términos de luz. And for that reason, people esa- were visiting the temple. Y por esa razón la gente visitaba el templo. So that's the story of Apollo and the Esa es la grand historia de Apolo serpent. y de la gran serpiente dragón, Just like o del gran dragón in the East, we serpiente. have Krishna dancing over the serpent. Del That's a mismo symbol. modo que como símbolo también en Oriente se representa a Krishna danzando sobre una The Greeks serpiente. also had Los the symbol griegos, of Apollo dancing over los griegos the también serpent tenían called Pythia. el símbolo de Apolo danzando sobre la serpiente de There he Pitón. was playing the flute. En aquel caso de Oriente Here Apollo was playing the lyre. tocaba la flauta. En este caso Apolo toca la lira. You know, in the Eastern mythology, En la mitología the second oriental, logos has el segundo the logos eagle as a vehicle. tiene por vehículo al águila. And the mythology says even Krishna used the eagle as his vehicle. En la mitología dice que también Krishna utilizaba al águila como vehículo. Apollo had a vehicle.
Apolo tenía también un vehículo. He had a tripod to sit on, Tenía un trípode, un trévede para sentarse. and it is a winged tripod. Y era un trípode alado. You will find those symbols in the museums somewhere. En algún lugar, en los museos, aquí o en Olimpia o en Epidauro o en los libros, encontraremos esos símbolos It's a en los winged museos. tripod. Es, como digo, un trípode alado. The tripod Es el trípode, is none other trévede than o trípode no es sino the fundamental triangle of the creation, el triángulo fundamental de la creación, over which the divine presides. sobre el que preside lo divino. The synthesis of the triangle La síntesis del triángulo is God, es Dios or the divine. o lo You may give divino. whatever name you like. Podemos darle el nombre que más nos guste, Yes, it is from that synthesis the triangle emerges. pero de esa síntesis nace el triángulo. And the triangle is will, love and light. Ese triángulo es voluntad, amor y luz, They form the basic trinity. que constituyen o forman la Trinidad And also fundamental form the y secondary también triangle of poise, constituyen dynamism and el inertia. triángulo secundario de equilibrio, dinamismo e With the inercia. help of this Eso, triangle, the whole creation is made. con la ayuda de ese triángulo se forma toda la And Apollo creación. sits over the triangular. Y Apolo es el que preside That ese, is why it is called a tripod. ese asiento o cátedra triangular. Por eso se le llama trípode. Yes. Now we have iPods here. Ahora tenemos hípodes, en vez de trípodes, hípodes, el iPod. So this tripod was a flying one. De modo que el trípode era un trípode volador. We also have a flying tripod with us. Nosotros también tenemos en nosotros un trípode volador, Dynamism and poise in que us. es la inercia, el dinamismo y el equilibrio en nosotros, es nuestro trípode. Yes. And it flies. Y vuela. And we hang on to it. Y nosotros nos agarramos a él. But in the case of Apollo, Pero en el caso it de is Apolo, flies over. es Apolo el que está That's the encima difference. como presidente. Esa es la diferencia. The beings, the mortal beings, Los are seres- led by the three qualities. Los seres mortales estamos llevados por las tres cualidades. A master of wisdom Un maestro de sabiduría presides over the three qualities. preside sobre esas tres cualidades. The entire third part of Bhagavad Gita La tercera parte completa del Bhagavad is Gita dedicated to this knowledge of tripod. está dedicada a este conocimiento del trípode. And then the entire Veda Y luego el speaks Veda of this completo tripod. habla de este trípode, Yes. The triangular forces las fuerzas which are triangulares responsible for creation. que son responsables de la It is creación. called Traividya. Se las llama Traividya And o it is called Trividya wisdom y of se les triangle. llama la sabiduría de los triángulos. So Apollo was presiding over it. De modo que Apolo lo While presidía the whole creation al mismo tiempo que toda la is based creación, on it. al mismo tiempo que toda la creación está basada en ello. Yes. Don't think that they did not carry the knowledge of four-legged chairs.